Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy vamos a estar con Catálogo Espiritual de las Naciones y vamos a estar con Japón, ¿verdad? Vamos a estar con Japón en este lluvioso día, frío día, ¿verdad? Está haciendo temporal por aquí, como dijimos, y sigue haciéndolo. Así que mucha neblina y mucho ventoral que trae llovizna. Pero pues bendecidos, ¿verdad? Siempre aprendiendo de todo. Entonces vamos a estar con Japón. Ya saben que tocamos España, estuvimos tocándolo España en 3 partes, si no me equivoco, y vamos a ver Japón, ¿verdad? Por razones de tiempo seguramente haya que hacer varias partes y vamos con esta primera parte. Japón es un archipiélago o territorio insular, ¿verdad? Y su geografía, también dicho sea de paso, aunque esto no lo apunté, pero parece ser que Japón es bastante llano, tiene pocas zonas rocosas o montañosas, entonces es bastante llano. Por lo cual, cuando hay algo de tsunami o algo que se mueve, pues tienen grandes problemas, ¿verdad? Entonces, el idioma y la escritura de Japón han sido tomadas de China, ¿verdad? El llamado gigante asiático. Pero oigan, no les intimidó de que sea el gigante asiático China para los japoneses, porque quisieron dominarlo en varias arremetidas a lo largo de la historia, a dominar esa zona insular o archipiélago, Japón, al gigante asiático China. Eso es lo que tramaron, ¿verdad? Entonces ahí se cumple que quiso ser más que su señor, ¿no? Ahí es donde se cumple que dice bástele al siervo o al alumno ser igual a su señor, ¿verdad? No quiera ser más. Pues ahí Japón quiso ser más que China. El expansionismo como nación industrial de Japón, aunque ahora es otro tipo de revolución industrial, la tecnológica, ¿verdad? Y está gozando de gran preponderancia entre las naciones, de nuevo Japón, pero su primera incursión en el mercado industrial como expansionismo, pues fue refrenado en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ahí se paró ese estallido industrial de Japón, ¿verdad? Que amenazaba a todo el mundo porque formó parte del llamado eje del mal, ¿verdad? Ahí se metieron en el eje del mal la Italia fascista de Mussolini, que le dio el concordato y le hizo firmar al Papa el Tratado de Letrán, que le dio el Estado del Vaticano, Hitler y esa Alemania nacionalsocialista, y Japón, ¿verdad? Fueron los principales del llamado eje del mal, ¿verdad? Entonces, antes de la industrialización, que sabemos que no es una industrialización del entorno, sino que en verdad lo que la industrialización es una industrialización de la mente. La mente es el objeto, ¿verdad? A industrializar, a formatear, ¿verdad? Entonces fue famoso antes de la industrialización el uso que tuvo Japón de la cerámica, ¿verdad? Esto le hizo famoso en el mundo mucho antes de la industrialización, ¿verdad? En lo que se da a llamar pues la edad de bronce o por ahí. Entonces, eso representa esa inclinación al trato de la cerámica como gran bien de la nación de Japón, representa una obsesión por la fragilidad que puede desembocar en patologías graves como la pederastia, mal enfocada, pero es algo que hay en el alma japonesa. Ya digo, mal orientada puede desembocar en una pederastia, pero parte de algo bueno, que es la obsesión por la belleza, la proporción, la fragilidad de elementos de cerámica, de jarrones, etc., ¿no? Bien usado es delicadeza en el trato, esa obsesión por la fragilidad demostrada en el amor que le ponían a la fabricación de cerámicas.
Bien usado es delicadeza en el trato y mal usado se convierte en una monstruosa pederastia. Respecto a los ingresos y dispensaciones agropecuarias agropecuarias o de alimentos, de dispensación de alimentos, pues fue también arraigado mucho en Japón el cultivo del arroz, ¿verdad? Ahora, respecto al arroz, granulado es sano, integral. Cuando es granulado, es sano, integral. Si se desengranula, desgranulado, ya es rico en azúcar y se convierte en un mal alimento. Cuando forma ya su estamento más blancuzco, ya es que es azúcar, ¿verdad? No obstante, el cultivo del arroz, que en principio, pues por supuesto era más sano que ahora, porque pasaba por menos colorantes, estabilizantes y todo eso, entonces quitó mucha hambre en toda Asia, ¿verdad? El cultivo del arroz, el arroz. Entonces llegaron los caciques Yamato, en esa época, mucho antes de la industrialización, cuando se va organizando lo que es el alma o espectro japonés, llegan los caciques Yamato que se imponen tribalmente y se imponen tribalmente a otras tribus japonesas y se atribuyen los Yamato un origen divino de linaje, ¿verdad? Un origen divino. Vamos, en otras palabras, se tuvieron por judíos, lo que sería hoy llamarse judíos. Se atribuyeron un origen divino. Entonces, los Yamato, para luchar contra la asimilación de costumbres foráneas, los aristócratas, que por supuesto recibían de los Yamato y todo el entender de los Yamato respecto a esas hordas o linajes pseudodivinos, pues para luchar contra la asimilación de costumbres foráneas, los aristócratas pseudodivinos levantaron las órdenes de los samuráis. De ahí vienen, ¿verdad? ¿Qué eran los samuráis entonces? Conservadores. Los samuráis eran conservadores o extrema derecha antes del año 1000 de nuestra era común. Así que apúntense el dato. Todo esto, por cierto, lo hemos repasado, mirado y cotejado en la Wikipedia. Entonces, muchos denostan la Wikipedia, la maltratan, ¿verdad? Verbalmente, pero la Wikipedia sirve para enriquecer al mundo. Y no les gusta porque es un conocimiento accesible a todos. Por eso no les gusta. Bueno, entonces seguimos. Cuando Europa descubría América, sobre 1492, el Imperio Nipón tenía casi ya 100 años de guerra intentando unificar el imperio nipón. Sobre 1590 creyeron conseguirlo. A la muerte del unificador Hideyori se volvieron a dividir en dos bandos, cuando parecían ya que lo tenían conseguido la unificación del imperio. Pero es que no se puede unificar imperio porque siempre el imperio va a depender de influjos foráneos extranjeros. De eso no vas a poder cerrarte. Cuanto más te cierres a eso, peor va a ser luego. Cuanto más racismo y clasismo, más luego te va a filtrar todo el influjo foráneo, ¿verdad? Y te va a condicionar toda tu historia, como sucedió con Japón. Entonces, sobre el 1600, cuando ya se vuelven a dividir en dos bandos, en el periodo Edo, se vivió por fin una paz seguida, ¿verdad? Que nació, fíjense en esta, porque la paz que se consiguió ya sobre el 1600, después de estar 100 años dando su vida por la unificación del imperio y el rechazar las influencias foráneas, cuando se vivió por fin una paz seguida, nació de la imposición del cierre de fronteras. Se impuso el cierre de fronteras para impedir la influencia exterior. Y esto es recurrente. Cuando las naciones se han cerrado a los peores influjos del exterior, entonces es cuando las naciones han florecido culturalmente. Es lo que pasó también con Japón y, por cierto, también con España.
En 1853, Matthew Perry obligó a Japón a abrir sus fronteras. Después de 250 años de cerrazón de fronteras, Matthew Perry obliga a Japón a abrir de nuevo sus fronteras con los tratados que se llamaron, y no por casualidad, tratados desiguales. Entonces, pues volvieron a abrir sus fronteras. De nada sirvieron las vidas que se cobraron luchando contra la influencia exterior, porque al final, 250 años después, se volvieron a abrir las fronteras, y los samuráis, que eran los más conservadores, repetimos, los samuráis o extrema derecha de ese siglo en Japón, protestaron hasta que el último samurái cedió en 1868, dando paso a la era Meiji. Entonces ya en la era Meiji, ya después de que muere el último samurái o conservador, ¿verdad?, se inició la modernización. Una modernización que trataron de impedir a toda costa, matándose durante varias centurias, como lo hemos visto, pero no les sirvió de nada, ni sus muertes contaron para nada. Entonces la capital se trasladó ya en la era Meiji a Tokio, y Japón abandonó el feudalismo. Feudalismo es, al fin y a la postre, pues un diezmo de la ciudadanía a los mandamases de turno. Eso es el feudalismo, ni más ni menos. Entonces todo lo que sea jerárquico eclesial, ¿verdad?, jerárquico de iglesia, es feudal, ¿verdad? Entonces, ¿qué vivimos hoy? ¿Un sistema feudal? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque todo el mundo, quiera o no, hace feudalismo ¿a quién? A la Iglesia Católica Apostólica Romana, quieran o no, ¿verdad? Y no te digo nada si quieres abrir una iglesia, tienes que declararla como que va a rendir sus cuentas al Vaticano, ¿verdad? Entonces es feudalismo. Entonces la occidentalización de Japón le convirtió, cuando ya abandona el feudalismo, o mejor dicho, en lugar de abandonar el feudalismo, pasó a otras manos. El dinero pasó a otras manos, ¿no? Es lo que pasa. Entonces la capital se trasladó a Tokio y Japón abandonó el feudalismo. La occidentalización de Japón le convirtió, ya cuando vuelven a abrir sus fronteras y muere el último samurái en 1868, la occidentalización o industrialización, que van de la mano, de Japón, le convirtió en la primera potencia industrializada asiática, ¿verdad? Así querían que se portara Japón. Entonces le aplaudieron la comunidad internacional, ahí cuando ya volvió a abrir las fronteras y a industrializarse y a occidentalizarse, que es la industrialización de la mente, del cerebro humano, ni más ni menos. Entonces ahí sí le aplaudieron, y entonces se convirtió en la primera potencia asiática industrializada, Japón. Con ello, con que ya pasaron a convertirse en la primera potencia asiática, se les subieron tanto los humos a los japoneses que comenzaron a querer expansionarse, y combatió nada menos, a partir de ese siglo XIX, contra Rusia o contra China, nada menos. Tremendo. Para valentía la de los japoneses. A la muerte de Meiji, que fue el que volvió a abrir el país, estaban preparados ya para el extremismo político. Meiji los puso en situación de donde tenían que estar, la industrialización de la mente, por ende, un siglo después, psiquiátricos infestados de gente, ¿verdad? Y porque es eso, ni más ni menos, que la industrialización no es poner el rumbre en el medio. La industrialización es la industrialización de la mente humana. Ahí querían llegar. Entonces, cuando Meiji ya muere, ya estaban preparados para el extremismo político, porque se habían querido expansionar, se habían sentido tan fuertes de ser la primera potencia industrializada asiática, cuando China todavía tenía sus reticencias. Entonces se les sube tanto a la cabeza que ya estaban preparados para el extremismo político, de tal forma y manera que en los años 30 del siglo XX se enfrentaron a China ya por segunda vez, en lo que fue la antesala de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Pero previamente se enfrentaron nada más y nada menos que a China, ¿verdad?
en los años 30 del siglo XX. Entonces, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa, se fueron anexionando, aprovechando la situación de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses se fueron anexionando algunas zonas de Asia, ¿verdad? Los países de algunas zonas de Asia se los fueron anexionando. Algunas zonas de Asia, Japón se las fue anexionando. Entonces fue un oportunismo, sin duda que se movieron en un oportunismo, y debido a ese oportunismo nipón del que todas las naciones fueron testigos, porque lo vieron, que cuando estaba en fragor la Segunda Guerra Mundial intentaron aprovechar para expansionarse, entonces Theodore Delano Roosevelt les cortó el suministro de petróleo a los japoneses y congeló los créditos japoneses, para que vieran de verdad quién es ahí el que era el rey del mambo, ¿verdad? Entonces es que con la bestia no podía jugar cualquiera, porque la bestia Estados Unidos, político, económico, tenía la imagen de la bestia, el dólar, a disposición de sus adoradores, y Japón quería pasar de adorador a adorado, y eso no lo pudieron consentir. De tal forma que el 7 de diciembre del 1941, tuvieron los cojones no santos, los de Japón, de atacar Pearl Harbor, en Hawái. Entonces la respuesta fue demoledora, o eso trascendió. El hongo nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Entonces la rendición a partir de ahí, que sueltan supuestamente esa bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki, supuso la rendición incondicional y la ocupación consecuente estadounidense del país. El poder del emperador fue suprimido ya a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí se le bajaron los humos a Japón. En el 1952, con el Tratado de San Francisco, Japón recuperó su soberanía, supuestamente. Ahora, ya díganme ustedes qué soberanía puede haber si todos son Estados Unidos. Estados Unidos a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, la soberanía, ninguna. Porque cuando les convino, a la comunidad internacional le convino, ¿verdad? Mediaron, esa comunidad internacional o comunitaria, mediaron para que la soberanía le fuera devuelta a Japón. Pero ya no podían cerrarse cuando quisieran, ni podían hacer esos alardes, porque si no, ya sabían lo que había. Entonces, esa mediación internacional o comunitaria fue la misma que habían estado intentando rechazar los japoneses durante casi 1000 años de derramamiento de sangre. Es decir, los japoneses a lo que no querían llegar precisamente era a eso, a la mediación internacional o comunitaria, a la parasitación extranjera del país, ¿verdad? Entonces, durante casi 1000 años estuvieron luchando, y por eso lucharon también en la Segunda Guerra Mundial, para ahorrarse el que naciones foráneas controlaran su economía y sus transportes y todo lo que se movía allí en Japón, ¿verdad? Entonces quisieron oponerse, 1000 años intentando oponerse a eso, pero no pudieron, ¿verdad? No pudieron por mucha sangre que se derramara japonesa. Entonces, con el cierre de fronteras, a lo que vamos, en esta primera parte de lo que vamos a tocar de la historia de Japón, de catálogo espiritual de las naciones, por supuesto, lo que extraemos aquí en esta primera parte es que con el cierre de fronteras, cuando tuvo Japón el privilegio de poder cerrar las fronteras, cosa que ahora sería impensable para cualquier nación del mundo, ¿verdad? Y para eso ponen doctrinas del shock, como esta que se le hizo a Japón, Hiroshima, Nagasaki. Cada país tiene su doctrina del shock, ¿verdad? Cuando no han adorado la imagen de la bestia dólar, pues entonces los han acribillado, ¿verdad? Pero con el cierre de fronteras a Japón les fue mucho mejor. Lo que pasa que la tentación del poder, cuando se vieron industrializados y crecidos, les pudo de mala manera. Entonces ya esa soberbia de verse industrializada, pues creyó que se podía oponer a la misma nación que monetariamente hizo salir esa industrialización de la mente.
Entonces pensaron de sí, pues, sin cordura los japoneses, ¿verdad? Y entonces esta soberbia les pudo de mala manera y a partir de ahí ya nunca más pudieron volver a cerrar las fronteras. A partir de ahí Japón se hizo, pues, un monstruo financiero, si quieren, un monstruo tecnológico, pero al servicio de la bestia político-económica Estados Unidos, como tantas otras naciones en el mundo. Y hasta aquí, ¿verdad? Esta primera parte de Japón, de Catálogo Espiritual de las Naciones Japón. Espero que les haya gustado y hayamos aprendido de la historia, ¿verdad? Así que, shalom, shalom, besos a todos, shalom, shalom.